Hermanos, como les decía, durante este mes estaremos estudiando algunos pasajes relacionados con la palabra de nuestro Dios. Y meditaremos un poco acerca de las tablas de la ley. Y el propósito, hermanos, es de escudriñar, de que leamos, de que estudiemos y de que practiquemos lo que la palabra de Dios nos invita a hacer, lo que Dios mismo nos invita a hacer. Y hermanos, el hecho de reunirnos para estudiar, para meditar en la palabra de Dios, siempre tiene varios propósitos, y uno de ellos, o el principal propósito, podríamos pensar, es la adoración a nuestro Dios, porque adoramos a nuestro Dios a través del estudio de su palabra. Pero también en nuestra vida, hermanos, propósito es de que veamos qué hemos hecho, de que veamos qué no hemos hecho, de acuerdo a la enseñanza de su palabra, y tomemos decisiones firmes en nuestra vida que nos lleven a hacer lo que la palabra de Dios nos dice. Les he comentado en otras ocasiones que cuando regresen a sus casas, cuando regresemos a nuestras casas, comentemos lo que estudiamos, comentemos lo que leímos o lo que vimos en la clase de escuela dominical, y comentemos lo que vimos en este momento de la meditación de la palabra de Dios, no para hacer una crítica de lo que se habló, sino para decir o para comentar entre nosotros como familia, ¿qué me habló a mí el Señor? ¿Qué me dijo a mi persona? ¿Qué bendición me dio Dios al meditar en su palabra? Y hermanos, la palabra de Dios siempre tiene un mensaje para nosotros. Y a manera de introducción, hermanos, quisiera que pudiéramos ver que a través de la palabra de Dios podemos encontrar a Cristo, a la salvación, podemos encontrar la forma de adorar a nuestro Dios, podemos recibir bendiciones de parte de nuestro Dios, pero también podemos encontrar la advertencia que Dios da a nuestra vida como consecuencias cuando no hacemos lo que la palabra de Dios nos dice. Y hermanos, el hecho de decir esto y de ver en algunos pasajes las consecuencias graves que vivieron algunas personas. Por ejemplo, el día de ayer meditamos en la palabra de Dios donde Ananías y Zafira trataron de engañar al Espíritu Santo, y la consecuencia de ese pecado fue la muerte. Murieron ellos. Y el Señor permitió eso para que nosotros supiéramos que el Señor no se agrada de que le mintamos o que tratemos de mentirle. Y que si las consecuencias de ese pecado fue la muerte, algo tan drástico, tan extremo, quizás podríamos pensar, pero que no podemos jugar con Dios y que no podemos prometer algo a Dios y después abandonarlo y no cumplirlo. Y ahora es cierto que muchas veces tal vez hemos mentido y hemos tratado de mentir al Espíritu Santo, y no hemos muerto, porque estamos bajo la gracia, bajo el amor, bajo la misericordia de Dios, y nos da nuevas oportunidades de arrepentirnos y de servirle. Pero también, hermanos, que pudiéramos ver las bendiciones de hacer, de cumplir, de llevar a nuestra vida diaria lo que la palabra de Dios dice, las bendiciones que tenemos. No es solamente ver las cosas negativas y pensar que el Señor nos está amenazando o que nos está tratando de intimidar con ello. No, nos lo presenta para que lo sepamos, pero nos presenta también las bendiciones que tenemos de hacer lo que la palabra de Dios nos indica. Y tendré solamente dos pensamientos, trataré de ser rápido. El peligro de no hacer la voluntad del Señor y el peligro de hacer ídolos. Hermanos, como leímos en el pasaje de la palabra de Dios, vamos a ver un aspecto más de la vida de un siervo de Dios llamado Moisés. Que el domingo pasado, hermanos, si ustedes recuerdan un poco, los que estuvieron aquí, vimos dos aspectos de la vida de Moisés, o dos acontecimientos, dos hechos. Uno de ellos, el primero fue cuando mata al egipcio en un arranque tal vez de hacer justicia o de defender a un connacional de él, mata a un egipcio. Y la consecuencia de esa acción viene a su vida y tiene que salir y tiene que huir.
Y hermanos, por supuesto que en todo es la voluntad de Dios. Y el otro aspecto que vimos fue cuando Dios le dijo que hablara a la roca para que tuvieran agua todo el pueblo de Israel. Y Moisés, ¿recuerdan lo que hace? Golpea en 2 ocasiones la roca. Y hermanos, la roca simboliza o representa a Cristo. Y en la palabra de Dios nos habla que Cristo es la roca en la que hemos de edificar nuestra vida. Y Moisés golpea la roca. Y las consecuencias de esa acción es que no entra a la tierra prometida. Y decíamos, hermanos, cuántas bendiciones perdemos cuando no hacemos lo que Dios nos indica, cuando no hacemos la voluntad de Dios. Y hoy comentaremos, hermanos, otro acontecimiento de la vida de Moisés. Y me da la impresión que Moisés era un hombre manso, era un hombre tranquilo, pero en muchas ocasiones se ve una actitud impulsiva en Moisés. Y desgraciadamente esa actitud impulsiva le causa muchos daños en su vida. Y hermanos, en ese momento el pueblo del Señor, el pueblo de Israel, está camino hacia la tierra prometida, está guiado por el Señor a través de su siervo Moisés. Y hermanos, el pueblo de Dios ha recibido grandes bendiciones en todo ese trayecto. Bendiciones que creo yo, ningún otro pueblo ha recibido. Por ejemplo, ningún otro pueblo ha recibido el maná, ningún otro pueblo ha recibido la protección de una nube, una columna de fuego. Quizás otras bendiciones, quizás bendiciones más grandes, como conocer a nuestro Señor Jesucristo, como la salvación, como la presencia del Espíritu Santo, como su palabra, de acuerdo. Son otras bendiciones y nuevas bendiciones y grandes bendiciones, pero no como las que recibió el pueblo de Israel. Y hermanos, el pueblo del Señor en ese trayecto tenía algunas indicaciones dadas por Dios, pero eran indicaciones que Dios daba al siervo y el siervo las daba a conocer en forma verbal, en forma oral al pueblo. Y estas indicaciones, estas enseñanzas, esos límites que Dios ponía en forma verbal eran hablados a los niños, a los jóvenes, a los adultos, con el propósito, hermanos, de que conocieran al Dios todopoderoso, omnipotente, al soberano, al creador del universo, que supieran quién es Dios, quién es el Padre Celestial. Y todo este conocimiento lo transmitían los padres a los hijos en forma verbal y se iba comentando, y lo que Dios había hecho desde el patriarca Abraham, los patriarcas durante la esclavitud, la libertad que el Dios les había dado, todo lo que habían vivido desde Abraham, Isaac, Jacob, José, todo ello lo conocían, lo transmitían, pero era en forma verbal. Y a veces, hermanos, cuando se da así, de esa manera, en forma verbal, a veces no se comparte de la mejor manera. A veces se le da un sesgo, a veces se le da un énfasis que no está en la palabra de Dios. Todo ello lo tenían en conocimiento. La libertad de que Dios les dio después de 400 años de esclavitud, el único Dios verdadero, el único soberano al que deberían servir. Todo ello lo conocían, lo sabían. Además, habían vivido ellos todas las bendiciones y vivían en ese momento las bendiciones que Dios les había dado, que Dios les daba. Estaban recibiendo las bendiciones. Y como leímos en el pasaje, hermanos, Moisés es llamado por Dios y se retira al monte Horeb y está allá varios días en comunión con el Señor. El pueblo está sin el líder. Estaba Aarón, que había sido nombrado por Dios como el sacerdote, pero el guía era Moisés y no estaba ahí. Entonces el pueblo empieza a tomar decisiones por ellos mismos y le dicen a Aarón: bueno, Moisés, no sabemos qué le pasó,
tiene muchos días que se fue y no ha regresado. Tal vez murió, no llevaba alimento, no llevaba agua. Ha pasado más de un mes y Moisés no regresa. A lo mejor ya se murió. Haznos un Dios. Haznos un Dios que nos guíe, que vaya dirigiéndonos. ¿Cómo no pensaron? Bueno, Moisés está muerto, pero era un hombre, pero quien nos guía, quien nos dirige, quien nos gobierna, es el Dios Todopoderoso. Pidámosle a Él entonces. No. Empezaron a decirle a Aarón, haznos un Dios que vaya delante de nosotros, alguien a quien podamos ver, a quien podamos seguir, a quien podamos seguir, que vaya mostrándonos el camino hacia la tierra prometida. Entonces Aarón, el sacerdote, accede a lo que el pueblo le estaba diciendo y les dice, traigan todos los aretes de oro que encuentren. Y les quitan los aretes a sus mujeres y a sus hijas. Y entonces lo traen a Aarón. Y Aarón hace un ídolo con todo ese oro. Cuando Moisés vino y le preguntó y encaró a Aarón y le dijo, tú eres el sacerdote, ¿qué es lo que hiciste? Y Aarón se escuda y dice, echámonos el oro allí y salió ese becerro. No es cierto. La palabra de Dios dice que Aarón lo hizo con buril, con un instrumento que se utilizaba para dar forma al oro. Inmediatamente evadiendo su responsabilidad. Y hermanos, esto nos hace ver, nos hace pensar cómo, hermanos, aún los siervos de Dios, aún los dirigentes espirituales son tan humanos y son tan frágiles como cualquiera de nosotros, y que pueden recibir un ataque de Satanás directo, tratando de desviar o de traer al pueblo del Señor por un camino equivocado. Por eso, la importancia de que cada uno de nosotros como pueblo del Señor conozcamos lo que dice la palabra de Dios, para que si en alguna ocasión quien dirige, quien predica o quien enseña esté cometiendo un error, podamos decirle, hermano, ven, te equivocaste, aquí la palabra de Dios no enseña eso. Y con todo amor y con toda humildad podamos orientar al hermano. No es algo nuevo. La palabra de Dios nos enseña que había un predicador elocuente en el Nuevo Testamento llamado Apolos, y que predicaba la palabra de Dios elocuentemente, pero le faltaba conocimiento. Entonces Aquila y Priscila, su esposa, le hablaron aparte y le dijeron, hermano, te falta este conocimiento. Y le explicaron y le dieron a conocer perfectamente bien todo lo que decía la palabra de Dios. Y Apolo, siendo un hombre poderoso en palabra, con toda humildad, aceptó que los hermanos le guiaran, le corrigieran. Y entonces siguió su camino de predicación, predicando ya exactamente lo que dice la palabra de Dios. Amados hermanos, por eso les decía que aún los dirigentes pueden cometer errores y son tan frágiles y tan vulnerables como cualquiera de nosotros. Leí hace poquito, hace unos días, por cierto que nada más el encabezado, no vi qué más la noticia decía, pero decía de un dirigente espiritual, que bueno, por cierto no es cristiano, pero un dirigente espiritual. Era la fotografía de un hombre joven que se suicida. Él que era la ayuda de los demás, él que aconsejaba, él que presentaba la palabra de Dios, se supone que ayudaba a las personas necesitadas en el aspecto cuando están pasando por una crisis como esa. Sin embargo, él no tuvo quien le ayudara, creo yo, no sé. Pero con todo lo que él representaba en ese momento, fue tan frágil su vida para tomar esa decisión y suicidarse. Amados hermanos, el pueblo de cada uno de nosotros debemos conocer la palabra de Dios y estar dispuestos a ayudarnos mutuamente. El pueblo del Señor, hermanos, en ese momento, una vez que tuvieron
aquel becerro de oro, empezaron a adorarlo. Y Aarón les dijo, mañana habrá adoración a Jehová. ¿Y qué hizo el pueblo? Adoraron al becerro de oro. Y empezaron a tener una histeria y una euforia colectiva. Y todos gritaban y bailaban y hacían toda clase de movimientos. Y dice la Biblia que comieron y bebieron. Y quizás también lo que bebieron contribuyó para ello. Qué absurdo, hermanos, qué aberrante, después de recibir todas las bendiciones y estar recibiendo las bendiciones de Dios, haber hecho eso, hacer eso. Amados hermanos, nosotros no hacemos la voluntad de Dios cuando no hacemos la voluntad de Dios, que ignoramos las Escrituras, que ignoramos lo que está en la palabra de Dios, que olvidamos o que pasamos por alto lo que Dios ha hecho, las bendiciones que hemos recibido, que Dios nos ha dado, como la salvación. Cuando no reconocemos el señorío de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo, estamos en peligro también de hacer ídolos en nuestra vida y de adorarlos en lugar de adorar a nuestro Dios. Y suponer que adoramos a nuestro Dios cuando estamos adorando ídolos. Y en este tiempo, hermanos, la riqueza puede ser un ídolo que se albergue en la vida de alguno de los cristianos. La codicia de tener dinero, de tener posesiones, de tener más y más y más, y no saciarse. Cuando no es, hermanos, el dinero lo que trae la bendición a la vida. La palabra de Dios dice que raíz de todos los males es el amor al dinero y que por ella muchos sucumbieron. No es que el dinero en sí sea malo. Lo malo es cuando depositamos nuestra vida, nuestro corazón. Y puede ser una persona que tenga mucho dinero, o puede ser una persona que tenga un solo peso y ese peso sea lo más apreciado para su vida. Otro puede ser el trabajo o el aspecto sexual, las actividades propias que cada uno realiza, algunas actitudes como los celos, por ejemplo, que a veces se apoderan de las personas, que a veces dominan y que a veces nos dominan y que se vuelven como un lastre en la vida. Y que cada vez que hay esa situación es como si se arrodillara ante un ídolo. Quienes tienen esa situación en su vida. A algunas otras actitudes como un carácter irascible, iracundo, con actitudes solamente de enojo, de pleito. De esas actitudes cada vez que se tienen, son como si se arrodillara ante un ídolo. He leído, y no tengo el conocimiento completo sobre esto, pero he leído en algunas ocasiones que un porcentaje muy alto de lo que hacemos, de lo que vivimos, de lo que decimos, de nuestras actitudes, es aprendido. No es algo que ya traigamos innato en nuestra vida, sino que vimos a nuestros padres que así se comportaban y entonces repetimos el mismo patrón. Y si mi papá era de un carácter iracundo, y yo también. Y si la mamá era regañona, la hija tiene que ser regañona también. Y estamos repitiendo a veces patrones del pasado, de quién sabe cuántas generaciones atrás. Pero ¿saben qué, hermanos? Cristo Jesús puede librarnos de esa forma de vivir. Y cuando nos llevamos a Cristo y le decimos, Señor, yo tengo en mi vida esto que me agobia, este carácter iracundo, o estos celos, o este deseo sexual, quítalo de mi vida, quítalo de mi corazón, quítalo de mi pensamiento. El Señor lo quita de nuestra vida. El Señor arranca, aunque las generaciones pasadas hayan sido así, el Señor cambia nuestra vida y rompe. Y no quiero sonar como si estuviera expresando de otra denominación. Rompe cadenas, por supuesto que sí, que a veces se llevan arrastrando y que a veces son ídolos que los cristianos
tenemos. El pueblo de Israel no traía ídolos de Egipto, hicieron sus propios ídolos, hicieron su propio ídolo. Y a veces nosotros también hacemos eso. No traemos ídolos del pasado de nuestros padres, pero fabricamos nuestro ídolo y ahí estamos. Solamente el Señor Jesucristo, hermanos, puede librarnos de cualquier idolatría que haya en nuestra vida. Y no estoy diciendo que sea un patrón que todos tengamos y que todos vamos a tener ídolos. No, hermanos, por supuesto que no. O que toda la vida vamos, tampoco. Porque aquí vemos en la palabra de Dios cómo fue un momento solamente en la vida del pueblo de Israel y cómo el Señor quitó eso del pueblo de Dios. Amados hermanos, por eso es importante ante la tentación, ante la iniquidad que a veces nos empuja, estar en comunión con nuestro Dios a través de su palabra. Por eso es tan importante, hermanos, recurrir a nuestro buen pastor, el Señor Jesucristo, que puede sanar, que puede limpiar y que alimenta nuestra vida. Por eso la oración debe ser algo que en nuestra vida florezca, practiquemos todos los días. Y ciertamente que es necesario que tengamos en el día un tiempo dedicado a la oración en secreto, en comunión estrecha con el Padre Celestial. Pero es importante que durante todo el día sigamos en comunión con el Padre Celestial. No podemos dejar la oración en la mañana y olvidarnos el demás resto del día de la comunión con Dios. Por supuesto que no. Debe ser algo constante. Amados hermanos, yo sé que vivimos en un tiempo de grandes, distractores en nuestra vida para que no oremos, para que no leamos la palabra de Dios, para hacernos perder el tiempo que deberíamos utilizar escudriñando la palabra de Dios y orando. Muchos distractores que hay, ustedes no quiero repetirlos, pero todos lo sabemos. Y a lo mejor todos en forma personal sabemos qué distractor es lo que a veces nos impide estar en la comunión con nuestro Padre Celestial. Por eso, hermanos, es importante leer la palabra de Dios para no desviarnos en caminos equivocados, para no ir a construir ídolos en nuestra vida. El resultado de aquella idolatría, hermanos, es la muerte de 3,000 personas. Y como les decía, la palabra de Dios no trata de asustarnos, sino que veamos que todo pecado trae consecuencias graves a nuestra vida. Las consecuencias siempre vendrán sobre nosotros. Dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu Santo, por supuesto, del Espíritu segará vida eterna. Amados hermanos, el peligro de descuidar la palabra de Dios, de ignorarla, no haciéndola o no conociéndola, es grave en nuestra vida. Y quiero pasar a un segundo pensamiento, hermanos. Es las bendiciones de hacer lo que en la palabra de Dios está escrito. Cuando Moisés es llamado por Dios a subir al monte para entregarle las tablas de la palabra de Dios, las tablas escritas, ya no era solamente la transmisión verbal, lo que los padres les decían a los hijos, lo que comentaba el sacerdote, sino lo que decía la palabra escrita, que no puede ser distorsionada y que tiene claridad y precisión para conocer la voluntad de Dios, para conocer a Dios, para conocer a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, para tener comunión con Él. Moisés ha estado durante 40 días y 40 noches alejado del pueblo. Fue con él acompañándole Josué, pero Josué se quedó en una parte y Moisés subió más arriba
al monte donde Dios le dio las tablas de la ley, y estuvo en comunión, en oración, en adoración a Dios durante 40 días. ¿Recuerdan a alguien más que estuvo durante 40 días en comunión con Dios? ¿Alguien que mencione la palabra de Dios? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, cuando iniciaba su ministerio, se retiró a un lugar apartado y estuvo 40 días en comunión, en adoración, en oración con el Padre Celestial. En ese lapso, Dios escribe las tablas de la ley. Es una obra maestra, por decirlo de alguna manera. Es la obra de Dios. Dice la palabra del Señor categóricamente que fue escrita por el dedo de Dios, el pensamiento de Dios, el corazón de Dios, el amor de Dios, expresado a través de la Escritura, para que tuviéramos la palabra de Dios. Y hermanos, en dos tablas de piedra, en dos lajas de piedra, escritas por los dos lados, le entregó Dios a Moisés su palabra, su amor. Y hermanos, pudiéramos pensar qué momento tan extraordinario en que Dios entregara a Moisés su palabra escrita. Y nosotros tenemos esa misma palabra en nuestra mano. El Señor nos la ha entregado también. No vimos cuando Dios la escribió, perdón, pero la tenemos escrita. Y podemos verla y podemos consultarla en todo momento. Hermanos, dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel estaba en ese momento de euforia, en ese momento de gritos gracias, hija, gracias. De algarabía, todo ello. Y cuando Moisés y Josué empiezan a descender, empiezan a escuchar todo el ruido que hacían, y le dice Josué: ha de ser que están luchando por algo. Y dice Moisés: no son gritos de pleito, de pelea, están adorando. Y conforme van descendiendo, tal vez entre las cañadas, entre las piedras, no alcanzaban a ver todavía lo que estaba sucediendo. Pero cuando llegan a un momento y pueden ver, tal vez desde una colina o tal vez desde unas rocas, lo que estaba sucediendo en el pueblo del Señor, dice la Biblia que Moisés se molesta mucho. Y quizás la Biblia no menciona detalles, cómo reaccionó Moisés o qué dijo. Pero quizás Moisés empezó a decir: ¿cómo es posible que el pueblo del Señor, el pueblo de Dios, esté adorando, esté en idolatría? ¿Cómo es posible que ellos, recibiendo tantas bendiciones de parte de Dios, estén alejados del Señor? ¿Cómo es posible que en estos poquitos días que nos alejamos de Él, ellos se hayan desviado tanto que estén adorando un ídolo? ¿Cómo es posible que el pueblo del Señor sea un pueblo tan duro de servir y tan rebelde? Y quizás el furor de Moisés fue subiendo cada vez más y más, y tenían las tablas de la ley en sus manos. Llegó un momento en que no aguantó más y las aventó y las quebró. Vemos cómo se quiebra una piedra y se hace pedazos y no queda un lugar o una parte donde se pueda unir con otra. Así aventó las dos lajas, las dos tablas de la ley del Señor, y las quebró. Por el amor de Dios, la palabra de Dios, lo que Dios había escrito, lo que Dios le había dado a Moisés. Y él, permítanme decirlo con toda irresponsabilidad, las quiebra. La palabra de Dios, rompiéndola, tirándola. Amados hermanos, nosotros cuando no hacemos la voluntad de Dios, cuando no hacemos lo que la palabra de Dios nos dice, cuando somos rebeldes y cuando tenemos otra adoración que no es el Señor, es como si nos convirtiéramos en Él, en Moisés, y estuviéramos quebrantando la palabra de Dios, perfecta, precisa,
que nos lleva a la salvación con nuestro Señor Jesucristo, que nos da una forma de vida especial como hijos de Dios, y nosotros tirándola, no haciendo lo que la palabra de Dios nos dice. Y hermanos, en todos los ámbitos de nuestra vida, la palabra de Dios siempre tiene la dirección en la que debemos ir, correcta, adecuada, precisa, de bendición, de excelencia. Y a veces andamos caminando por caminos cerrados, erráticos, con ideas y con pensamientos de hombres, o con nuestros propios pensamientos. No estamos viendo al pueblo de Israel en idolatría, pero a veces vemos nuestro corazón en pecado y por eso quebrantamos la palabra de Dios, la palabra escrita de Dios. Debemos tener cuidado, hermanos, en no romper, en no quebrantar la palabra de Dios. Me he hecho la pregunta esta: ¿por qué Moisés reacciona así? ¿Por qué Moisés reaccionó así? Bueno, ya vimos en 2 pasajes anteriores que Moisés tenía una forma explosiva de reaccionar. Aunque era un hombre manso, aunque era un hombre tranquilo, dice la palabra de Dios que era un hombre manso, había momentos en que reaccionaba no de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué reaccionó Moisés así? En forma violenta, en forma iracunda. Si había pasado 40 días, venía de pasar 40 días en comunión con Dios. Venía de pasar 40 días en oración y adoración con Dios. ¿Que no venía fortalecido? ¿Que no venía lleno del poder del Espíritu Santo? ¿Por qué reacciona así? Amados hermanos, la naturaleza humana así es. Y a veces reaccionamos así. Y cuando recibimos mayor bendición de Dios, el enemigo está más próximo a atacarnos. ¿Recuerdan el Señor Jesucristo después de 40 días de estar en oración allá en el desierto, orando, hablando con el Padre Celestial? ¿Qué hizo el enemigo? Inmediatamente lo intercepta. Y cuando Dios había declarado en el bautismo del Señor Jesucristo, apenas hacía unos días: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Y saben lo que le dice el diablo? Si eres hijo de Dios, eso dicen, pero si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. 40 días el Señor Jesucristo había estado en adoración y en oración con Dios. Inmediatamente el diablo viene y le ataca. Y trata de hacerlo sucumbir. Y le llega por el aspecto que en ese momento el Señor Jesús tenía la necesidad de alimento. 40 días sin comer. A veces, hermanos, nosotros estamos en oración, en adoración a nuestro Dios. A veces estamos en el culto y los himnos y la palabra de Dios y la predicación y nos sentimos fortalecidos. O a lo mejor asistimos a un congreso o a un retiro y venimos, creemos que estamos fortalecidos. Pues es el momento en que el diablo viene para atacarnos y hacernos salir de la voluntad de Dios, como lo hizo con Moisés. Y yo creo que por eso Moisés reacciona de esa manera violenta, porque el diablo sabía que era un momento en que podía atacar la vida del siervo de Dios, así como atacó a nuestro Señor Jesucristo, pero que Él, por supuesto, no cayó. A veces estamos en el culto y terminando, a veces hay una situación entre nosotros que nos hace destruir nuestra vida, que nos hace tirar la palabra de Dios. A veces es sesión de negocios, a veces es una situación de pareja, a veces es una situación familiar, a veces es en la calle, al ir conduciendo, tantas cosas que a veces presenta el enemigo para tratar de que quebrantemos la palabra de Por eso en ningún momento de nuestra vida debemos confiar
y debemos decir, estoy fortalecido, yo ya. No, porque en el momento siguiente el enemigo puede atacarnos. Por eso, hermanos, nuestra consagración, el recordar la palabra de Dios, el estar en oración, debe ser continuo, debe ser siempre. No solamente en el momento de la adoración, no solamente en el momento de la oración o del culto, sino cuando salimos y vamos a la vida real, por decirlo de alguna manera, o a enfrentar los ataques del enemigo. No debemos confiarnos, hermanos, y estar preparados. Resistid al diablo, dice el Señor, y huirá de vosotros. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Efesios 6:12. La forma de estar fortalecidos, hermanos, es conociendo la palabra de Dios y repitiéndola, teniéndola en nuestra mente y orando, viviendo lo que el Padre Celestial nos ha indicado en su palabra. Escudriñar las Escrituras. ¿Recuerdan este pasaje, hermanos? Escudriñar las Escrituras porque, ¿qué dice? ¿A vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna? Y ellas son las que dan testimonio de mí. Dice la palabra de Dios en Juan 5:39. Y otro pasaje más. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra de Dios, la cual puede salvar vuestras almas. Santiago 1:22. Dice la palabra de Dios en Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra de Dios con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Y un pasaje más de Mateo 22:29, recordémoslos todos hermanos. Dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Erráis, cometen error, van como en un camino equivocado cuando ignoran las Escrituras. Ignorarlo va en los dos sentidos, en que no las conozcamos o que hagamos caso omiso a lo que dice la palabra de Dios. Entonces vienen los errores. Un pasaje más, hermanos, de Josué 1:9, algo que leía nuestro hermano. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas porque Jehová tu Dios estará en donde quiera que vayas. Dice un pasaje más en 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Un pasaje más conocido, Mateo 11:28, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amados hermanos, podríamos pasar todo el día leyendo, repasando pasajes de la palabra de Dios y escudriñando la palabra de Dios. Pero es importante que cada uno lo hagamos en forma personal, particular en nuestros hogares, y que sigamos conservando, recordando la palabra de Dios en nuestra mente para vivirla y practicarla. Termino diciéndoles, hermanos, que a los bautistas se les consideró desde hace mucho tiempo, o se les apoderaba el pueblo del libro. Se les apodaba el pueblo del libro, porque los cristianos bautistas siempre traían su Biblia, siempre la escudriñaban y trataban de vivirla. Desde hace siglos, hermanos, se nos ha considerado así. Ojalá, hermanos, que nosotros podamos conservar ese mismo mote o como nos llamen, pero porque leemos, porque escudriñamos y porque vivimos la palabra de Dios. Sigamos
y hagamos lo que la palabra de Dios nos dice. Y termino, hermanos, invitando que si alguien no ha creído en Cristo, no ha recibido a Cristo, la palabra de Dios le invita a que crea en Él, a que lo reciba, lo invite a su vida, a su corazón, y reciba a Cristo como Señor y como Salvador. El Señor le da la vida eterna. Es importante invitarlo y recibirlo en la vida. Y la invitación a todos nosotros, hermanos, es que escudriñemos y que vivamos, que practiquemos lo que la palabra de Dios nos dice. Quiera Dios, hermanos, que durante este mes todos nos sintamos motivados para leer, para escudriñar la palabra de Dios y para llevarla a nuestra vida diaria, práctica. Oremos.